No siempre somos conscientes de cómo nuestras actitudes pueden alejarnos del amor y la guía de Dios. A veces creemos que basta con un acto religioso o con aparentar decencia frente a los demás, pero en lo profundo del corazón se enraizan hábitos que socavan la relación que el Padre desea establecer con cada uno. El orgullo que impide recibir corrección, la rebeldía que rechaza la voz divina, el resentimiento que consume la paz interior, la hipocresía que disfraza una imagen ante el mundo, mientras se oculta la verdad en el alma, la ingratitud que menosprecia las bendiciones cotidianas, la envidia que carcome la alegría, la dureza de corazón que bloquea la ternura del espíritu, el chisme que siembra discordia y la pereza espiritual que debilita la búsqueda de la comunión, son como sombras que nublan la luz con la que Dios quiere alumbrar nuestro camino. Cada una de estas actitudes, por pequeña que parezca, puede convertirse en un muro que nos priva de experimentar la libertad y el gozo que el Señor ha prometido a quienes viven en su verdad. Sin embargo, el mismo Dios que ve nuestras inclinaciones erróneas, extiende su mano con misericordia y nos llama a reconocerlas y a rendirlas ante su presencia. Ninguna de estas barreras es más fuerte que la gracia divina cuando el corazón está dispuesto a arrepentirse. Dejar tales actitudes no es un acto de mera moralidad, sino un paso decisivo hacia una relación transparente y sincera con el Creador. En esta reflexión buscaremos identificar esos hábitos que tanto dañan la armonía con el cielo y disponernos a recibir la transformación que el Espíritu Santo está listo para obrar en quien diga sí a la corrección y al amor sin límites de Dios. Dios observa el interior de cada persona y se entristece cuando ciertas actitudes anidan en el corazón, ya que impiden una relación genuina con Él y desgastan los lazos con los demás. Una de ellas es el orgullo, esa tendencia a creer que se es autosuficiente y no necesitar la guía divina. Quien vive dominado por la soberbia ve a los demás con desdén y no admite corrección, endureciendo su mente al consejo que viene de lo alto. El corazón altivo se cierra a la misericordia y se vuelve insensible a la presencia de Dios, alejando la humildad que permite crecer en sabiduría y dependencia. Otra actitud que ofende al Creador se manifiesta en la desobediencia sistemática, un espíritu rebelde que confronta la verdad por mero desafío o por querer salirse siempre con la suya. Dios no rechaza las preguntas ni la búsqueda sincera de respuestas, pero la rebeldía desafía su autoridad, ignorando sus mandamientos y menospreciando el diseño que estableció para la vida. Quien persevera en este hábito, dificultando su comunión con lo divino, termina atrapado en una autosuficiencia engañosa que le impide recibir bendiciones. El resentimiento también desagrada a Dios cuando se aloja en el alma con intención de quedarse, convirtiéndose en una raíz amarga que contamina toda conducta. Portar ofensas antiguas y alimentarlas cada día bloquea el fluir del perdón y la compasión, dos pilares que reflejan el carácter del Señor. Aquel que insiste en guardar rencor elige un encierro emocional que tapa sus oídos a la voz que llama a liberarse y a restaurar relaciones con un corazón sincero. La hipocresía es otra actitud que hiere el corazón de Dios, pues quien la practica finge una devoción o rectitud que no vive en su interior. No se trata de la lucha diaria con los defectos, sino de sostener una fachada de piedad y buenas acciones, mientras en privado se actúa de manera contraria a la verdad que se profesa. Dios, que escudriña la mente y el corazón, repudia la doblez y anhela integridad. La conducta hipócrita se vuelve un obstáculo serio que obstaculiza la autenticidad y la transparencia en la relación con Él. La ingratitud es igualmente un agravio ante los ojos del Creador, puesto que se origina en un olvido deliberado de las bondades recibidas. Aquel que no reconoce las bendiciones que lo rodean se sumerge en la queja y la insatisfacción, alimentando un espíritu que se cree merecedor de todo sin necesidad de expresar aprecio o alabanza. Dios pide un corazón agradecido, no por exigencia de halagos, sino porque la gratitud ensancha el alma y recuerda al hombre
su dependencia de la gracia divina. La envidia, por su parte, distorsiona la manera de percibir los logros o las bendiciones ajenas, impulsando a desear lo que el otro posee y a experimentar malestar por el bienestar del prójimo. Tal actitud se opone directamente a la compasión y a la solidaridad que Dios desea ver en su pueblo. Cuando la envidia es tolerada, corroe la alegría de la persona y la conduce a rivalidades innecesarias que nublan la celebración del bien en la vida de otros. La dureza de corazón aparece como otra actitud que desalienta la comunión con el Señor. Quien se resiste continuamente a la convicción, justifica su conducta errónea y se niega a arrepentirse. Va levantando muros de indiferencia hacia la corrección y la palabra que llama a un cambio real. Aún los acontecimientos más claros de la mano divina terminan ignorados por quien prefiere aferrarse a su cerrazón antes que ceder ante la bondad y la verdad que Dios extiende. El chisme y la murmuración también desagradan a Dios cuando se convierten en hábitos, pues el lenguaje, en vez de edificar o consolar, se usa para dañar reputaciones, alentar discordias o liberar resentimientos encubiertos. Esta práctica destruye la armonía en las relaciones y contamina la pureza que Dios valora en la manera de hablar. Quien repite o inventa rumores demuestra que no guía su lengua por los principios de honestidad y amor, sacrificando su testimonio y alejándose de la voluntad divina. Finalmente, la pereza espiritual representa una actitud que impide el crecimiento. Cuando alguien se vuelve indiferente a la oración, al estudio de la Escritura y a la búsqueda de santidad, su vida se paraliza y no escucha el llamado constante a madurar y servir. Dios no quiere hijos inactivos o dormidos en lo que a la fe concierne. Desea un pueblo vigilante que crezca en conocimiento y actúe con compasión. Abrazar la inercia de la pereza bloquea las bendiciones que el Padre ha diseñado y genera un estancamiento que apaga el fervor que debiera caracterizar a quienes lo siguen. La desobediencia constante revela un corazón que resiste la voz de Dios y prioriza sus propios deseos por encima de la verdad que el Creador ha manifestado. Esta actitud no se trata de un fallo puntual o de un tropiezo momentáneo que puede suceder a cualquiera, sino de un estado de rebeldía deliberada, una postura en la que la persona elige ignorar o contradecir conscientemente los mandatos divinos. A lo largo de las Escrituras, se ve repetidamente cómo la insistencia en la desobediencia acaba por separar al hombre de la gracia, no porque Dios se limite a conceder un número escaso de oportunidades, sino porque el corazón se endurece hasta despreciar la corrección y la guía que podrían haberlo salvado de mayores calamidades. En la historia del pueblo de Israel, el contraste entre tiempos de obediencia y tiempos de obstinación deja en claro la relevancia de esta actitud. Siempre que el pueblo volvía su rostro a los ídolos, desoyendo las advertencias dadas a través de los profetas, la presencia protectora de Dios se veía obligada a retirar su favor. No es que Él abandonara irremediablemente a los suyos, sino que la cerrazón y la constante negativa del hombre a seguir la voz divina levantaban una barrera que impedía el fluir de las bendiciones. Solo cuando había un genuino arrepentimiento y un deseo de realinearse con la voluntad del Creador, la restauración se materializaba. La desobediencia sistemática también se manifiesta en las pequeñas cosas del día a día, no solamente en los actos que consideramos grandes pecados. Se ve cuando alguien se acostumbra a justificar su conducta, a racionalizar su inclinación a lo equivocado o a alegar que ciertas normas divinas son anticuadas. De este modo, el individuo adopta un criterio propio que desplaza la voz de Dios en favor de la comodidad, la conveniencia o la presión social. Al repetir esta dinámica, la conciencia empieza a embotarse y la persona ya no percibe con nitidez esa advertencia interior que surgía cuando estaba a punto de errar. El mayor peligro radica en que la rebeldía no se agota con la primera contravención. Crece, absorbe al individuo y lo hace propenso a buscar aún más pretextos para seguir ignorando la dirección divina. Así ocurre con quienes han oído en múltiples ocasiones un llamado del Espíritu a cambiar su ruta, pero se aferran a lo que consideran un derecho a vivir conforme a sus pasiones.
Esa insistencia en poner la propia voluntad por encima de la palabra que Dios ha revelado va desgastando la comunión con el cielo hasta dejarla en ruinas. El resultado es un corazón incapaz de discernir entre lo santo y lo profano, cayendo en un vacío espiritual que tarde o temprano pasa factura con el caos y la falta de sentido. Cuando Dios demanda obediencia, no lo hace para anular la libertad humana, sino para encaminar al hombre hacia la plenitud de vida que solo es brindar. La desobediencia, en cambio, mezcla la autosuficiencia con la rebeldía, generando una ilusión de independencia que nada le restaura, y al contrario, lo priva del abrigo que proviene de la obediencia humilde. Ese abrigo no es una simple protección emocional, conlleva el respaldo divino que bendice los proyectos, ilumina el camino y provee fuerzas en momentos de agotamiento. En cambio, la persona que persiste en contravenir los principios divinos descubre que cada paso lejos de la luz incrementa la soledad y la confusión, por muy seductora que pareciera la senda al inicio. Dios, sin embargo, nunca cierra la puerta al arrepentimiento. Repetidamente a lo largo de los relatos bíblicos, vemos su corazón compasivo, que pide a los rebeldes regresar, prometiendo restauración y nueva oportunidad. El problema radica en que, mientras el hombre insista en justificar su rebeldía, volviéndose sordo a ese clamor, la reconciliación queda estancada. El ejemplo de Jonás, que en su primera reacción decidió huir de la instrucción divina, deja patente esta realidad. La terquedad puede llevar a un abismo de adversidades, pero en cuanto se dio y se alineó con lo que Dios pedía, sus pasos volvieron a florecer. Así también, quienes hoy se resisten solo necesitan un acto sincero de ceder ante la voz que llama a la verdad, y entonces el cielo se alegra con la vuelta del que reconoce que no hay senda más segura que aquella dictada por su Creador. Por todo esto, la rebeldía no es un simple acto de ser diferente o ejercer libertad personal, sino una actitud que de manera silenciosa sabotea la relación con Dios y pone en riesgo la promesa de bendición reservada para los que aman su palabra. El hombre que vive en desobediencia sistemática no solo empaña su propia alma, sino que, con su ejemplo, puede arrastrar a otros a la confusión, promoviendo una cultura de indiferencia a lo divino. En contraste, quien se rinde a la voluntad celestial encuentra un reposo que el mundo no puede ofrecer, percibiendo a diario la confirmación de que obedecer a Dios nunca fue una limitación, sino el pasaje hacia una vida abundante que trasciende la simple supervivencia. El resentimiento se convierte en una barrera que endurece el corazón y bloquea la gracia de Dios cuando se decide preservar las ofensas en vez de soltarlas ante su presencia. Quien se aferra a una herida, meditando constantemente en la afrenta que sufrió, va impregnando sus pensamientos y emociones de amargura, hasta el punto de envenenar sus relaciones con los demás y con el Creador mismo. A veces el resentimiento brota de traiciones importantes, pero en otras ocasiones nace de incidentes mínimos, a los que se alimenta a diario con reproches silenciosos. En lugar de permitir que el Espíritu Santo sane el recuerdo, la persona elige recordar el agravio y se sumerge en un ciclo de autoconsumo que no le deja ver la luz del perdón. En la Escritura vemos múltiples llamados a desechar la raíz de amargura. La carta a los Hebreos advierte que esa raíz, al brotar, contamina a muchos. El veneno del resentimiento no se queda en el afectado, sino que escapa mediante palabras hirientes, actitudes de rencor o indiferencia disfrazada que dañan a quienes rodean a la persona resentida. Incluso la oración se vuelve difícil cuando la mente está concentrada en dar vueltas a la ofensa. Los labios quizá pronuncien alabanzas, pero el interior permanece encadenado a la sed de venganza o al dolor no resuelto, impidiendo la comunión genuina con Dios. Este estado no se resuelve simplemente con ignorar lo sucedido o reprimir la frustración. Se requiere un acto deliberado de llevar la herida ante el Padre y escoger el perdón. Un proceso que puede doler, pues soltar el rencor a veces se interpreta como justificar la ofensa. Sin embargo, perdonar no significa aprobar el agravio, sino renunciar al dominio que la ofensa ejerce sobre el corazón. Es confiar en que Dios,
el juez justo sabrá tratar con cada cual. Por eso Jesús enseñó la importancia de perdonar 70 veces 7, es decir, sin límite, porque entendía que la negación del perdón encierra a la persona en un calabozo de resentimiento, mientras la misericordia le otorga la llave para salir libre. Donde persiste el resentimiento, se van deteriorando la ternura y la nobleza que Dios desea cultivar en el alma. La persona se vuelve desconfiada, defensiva, llena de excusas para no amar. Cada conversación potencialmente pacificadora se trunca por la sospecha y la predisposición a interpretar cualquier gesto como una continuación del agravio. En cambio, cuando un individuo permite que el Espíritu Santo ilumine la herida, halla la fuerza para romper con ese ciclo. Esto no se traduce en una amnesia forzada, sino en la capacidad de mirar el pasado sin que brote la amargura, pues el poder de Dios suple la justicia que no se pudo hallar humanamente. Por eso, el resentimiento está entre las actitudes que desagradan a Dios, no porque el Señor ignore las ofensas que sufrimos, sino porque Él conoce el costo que la amargura cobra en nuestro interior, matando el gozo y obstruyendo la compasión. El Padre desea restaurarnos, recordando que de la misma manera en que hemos sido perdonados y aliviados por su gracia, debemos reflejar ese perdón a otros. El rencor prolongado cierra la puerta a la sanidad que solo la comunión con Dios concede, y a la larga carcome la capacidad de amar y de disfrutar la libertad que Cristo nos ofreció en la cruz. Soltar el resentimiento no anula lo ocurrido, pero sí evita que la herida se convierta en una cadena permanente. Esta decisión de perdonar viene acompañada de paz, de la restauración del diálogo con el Creador y de la posibilidad de seguir adelante sin permitir que el pasado, por amargo que sea, dicte nuestro presente y futuro. La hipocresía es otra actitud que desagrada profundamente a Dios, pues implica sostener una imagen externa de devoción o rectitud, mientras en lo íntimo el corazón alimenta pensamientos, acciones y motivaciones contrarias a la verdad que se profesa. No se trata de la lucha cotidiana con la debilidad humana, sino de la decisión deliberada de mostrarse de una forma ante los demás, buscando aprobación o estatus, cuando en la realidad interior se cultiva un camino diferente, opuesto a la transparencia y la honestidad que Dios demanda. La hipocresía es como un manto que oculta la sinceridad, permitiendo que el orgullo y el engaño se alojen en lo profundo sin ser detectados. En los evangelios, Jesús confronta con dureza a los fariseos por su afán de aparentar piedad, mientras su espíritu albergaba soberbia y juicio severo hacia quienes no seguían sus rituales. Al llamarles sepulcros blanqueados, expuso la doble vida. Por fuera pulcros, mas por dentro llenos de inmundicia. Este retrato demuestra que la hipocresía no solo desagrada a Dios, sino que además engaña al propio individuo, haciéndolo creer que su apariencia exterior es suficiente para justificarse y anular el genuino arrepentimiento. De hecho, la Biblia revela que Dios escudriña los rincones del alma, de modo que ninguna fachada impresiona al omnipotente, pero el hipócrita se habitúa a la simulación y se insensibiliza ante los llamados a la autenticidad. La hipocresía surge cuando el deseo de reconocimiento o aprobación humana pesa más que la verdad. Se ve en quienes muestran su generosidad con gestos públicos, pero en privado no practican el amor ni la compasión, o que predican una norma moral estricta, pero se permiten excesos escondidos. De igual modo, algunos alaban a Dios con sus labios en las reuniones, pero retoman un estilo de vida incompatible con la fe en su día a día. Al presentarse una y otra vez con esa dualidad, la persona acaba anestesiando la conciencia, entrando en un juego de apariencias que daña su credibilidad ante los demás y, sobre todo, entristece el corazón divino que ama la sencillez y la veracidad de un espíritu quebrantado. Una de las mayores trampas de la hipocresía es que impide al individuo reconocer su propia necesidad de gracia. Siempre que algo no anda bien en su interior, la persona finge no verlo o lo disfraza con actitudes piadosas para evitar el escrutinio ajeno. Al no aceptar la confrontación con la palabra de Dios,
se estanca en su desarrollo espiritual, pues la corrección y el arrepentimiento exigen honestidad total ante el Padre. Con el tiempo, esta simulación se puede volver tan habitual que el creyente engaña también su propia percepción, llegando a defender su doble estándar con argumentos religiosos, o incluso atacando a quienes señalan la incoherencia. La hipocresía daña la comunión con Dios al bloquear la humildad necesaria para acercarse en oración y reconocer: he fallado, Señor, límpiame. El hipócrita asume que, mientras mantenga la fachada de piedad, sus pecados ocultos no serán descubiertos o no importan. Olvida que, para el Altísimo, lo esencial es la integridad del corazón y que no hay noche ni disfraz que tape lo que realmente somos. Este autoengaño se vuelve un muro que la gracia no atraviesa, no porque Dios sea insuficiente para derribarlo, sino porque la persona se niega a abrir la puerta y confesar la verdad. Paradójicamente, cuando se decide quitar la máscara y encarar la realidad de sus faltas, el pecador halla de parte de Dios misericordia y un camino de restauración. Asimismo, la hipocresía influye negativamente en la comunidad de fe, sembrando confusión y escepticismo en quienes buscan autenticidad y testimonio real de la transformación que produce el Espíritu. Ver a alguien que habla en nombre de la rectitud, pero cuyo testimonio está lleno de incongruencias, despierta desacreditación y promueve la idea de que el Evangelio es mera etiqueta superficial. En cambio, la honestidad, incluso cuando revela la fragilidad del ser humano, muestra a un Dios vivo que perdona y levanta. La hipocresía niega esa oportunidad de ver la gracia en acción, pues se enmascara detrás de una versión idealizada de la conducta, impidiendo el compañerismo sincero, donde se comparten cargas y se recibe ayuda mutua. Dios desea que sus hijos se relacionen con Él y entre sí de manera transparente, reconociendo sus limitaciones y permitiendo que su luz disipe toda sombra de doblez. En varias ocasiones, Jesús advierte que lo que se hace en secreto será proclamado desde los techos, evidenciando que al final nada quedará oculto ante el juicio divino, y quien vivió en hipocresía se enfrentará al descubrimiento vergonzoso de que su apariencia no tenía fundamento. Por eso, el mejor antídoto contra esta actitud es cultivar una relación diaria con el Señor, practicando la oración sincera que no intenta impresionar y evaluando continuamente si nuestras palabras concuerdan con nuestros actos. Al desechar la hipocresía, uno experimenta la libertad de vivir sin temor a ser descubierto, ya que no hay doble vida que se deba sostener. Esa verdad engendra paz, porque la integridad nos permite crecer sanamente en la fe, reconociendo cuando fallamos y recibiendo el perdón que Dios ofrece sin reparos. Se da un cambio real en la forma de comportarse. Lo que antes se hacía para ser visto, ahora se hace por amor a Cristo. Lo que antes se ocultaba por vergüenza, ahora se confiesa para encontrar la limpieza del espíritu. Así, la adoración adquiere una fuerza genuina, las obras de bien nacen de la compasión verdadera y la comunión con el Padre se consolida. Solo un corazón sin dobleces puede experimentar a plenitud el fluir de su presencia y gozar del consuelo y la dirección que Él anhela derramar. La ingratitud hiere el corazón de Dios porque, en esencia, rechaza reconocer la fuente de cada bien que hemos recibido, alimentando en el alma una actitud de autosuficiencia que desplaza la gratitud que debería brotar de contemplar sus misericordias diarias. Esta conducta no se limita a olvidarse de dar las gracias por lo material, abarca el descuido de atesorar y honrar cada acto de gracia divina, desde el don de la vida hasta la salvación en Cristo. En la Biblia, uno de los ejemplos más elocuentes de ingratitud se ve en los israelitas, que tras ser liberados de la esclavitud en Egipto, muy pronto comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón, olvidando los portentos de Dios en las plagas y el cruce milagroso del Mar Rojo. Al no recordar esos hechos, su mirada se enfocó únicamente en la incomodidad del desierto, despreciando las promesas que el Creador les había dado. La ingratitud suele arraigarse cuando la persona considera que todo lo que posee o experimenta es producto de su propio mérito o, peor aún,
como algo que se le debe. Quien permite que el quehacer diario se convierta en la norma de la autosuficiencia, termina contaminándose con reclamos. Si un problema surge, culpa a Dios. Si una bendición llega, se la adjudica a sí mismo o a la casualidad. De esta forma el corazón se va distanciando del gozo que aflora cuando reconocemos que cada día es un regalo inmerecido, un testimonio de la fidelidad divina. En el Nuevo Testamento, un suceso demuestra claramente la relevancia de la gratitud. Los 10 leprosos, a quienes Jesús sanó, de los cuales solo uno regresó para dar gracias. La pregunta de Jesús: ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? Ilustra la decepción divina ante la mayoría, que tras recibir un favor extraordinario, prosiguió su camino sin expresar gratitud, ni buscar al autor de su sanidad. Esta actitud no implica que Dios necesite halagos para validarse, pero la gratitud sincera revela un corazón humilde que reconoce su dependencia. Sin ella, el creyente se arriesga a una vida estéril que ignora al dador de todo bien y se pierde la oportunidad de vincularse a Él a través del agradecimiento. Cuando uno vive con el cristal de la queja, no capta la belleza de las bendiciones cotidianas, la salud, el sustento, los afectos y la protección que Dios provee sin cesar. El resentimiento por lo que no se tiene o la envidia por lo que el prójimo posee anulan la disposición de reconocer todo lo que ya se ha recibido de la mano divina. Además, la ingratitud endurece el espíritu y conduce a una amnesia espiritual. Se olvida con qué amor hemos sido rescatados, cuántas veces el Señor ha intervenido en momentos críticos y cuántas puertas se han abierto de forma inexplicable. Al vivir así, la comunión con Dios se ve afectada porque se desarrolla una insatisfacción constante, haciéndonos susceptibles al desánimo y a cuestionar la bondad de aquel que tantas veces ha probado su fidelidad. Como se enseña en las Escrituras, quien no valora lo que recibe no está listo para administrar dones mayores, pues no ha cultivado el corazón agradecido, que es base para el correcto uso de las bendiciones. El remedio contra la ingratitud es ejercitar activamente la memoria de las bondades de Dios. A lo largo de la Biblia se invita al creyente a recordar sus proezas, a escribirlas, a celebrarlas en la alabanza, todo para que el alma no se acostumbre y caiga en la indiferencia. De la misma forma, en la cotidianidad es aconsejable detenerse cada jornada a reflexionar qué favores, pequeños o grandes, hemos experimentado y presentarlos en forma de alabanza. Esta práctica no solo complace al Creador, sino que transforma la perspectiva del hombre, haciéndole ver que incluso en la adversidad hay motivos para agradecer. Lecciones aprendidas, consolaciones recibidas, puertas que se cierran protegiéndonos de males mayores y sobre todo, el regalo de la redención en Jesús. Cuando la gratitud habita en el corazón, desaparece la oscuridad de la queja permanente, florece la generosidad y se fortalece el sentido de dependencia en un Dios que sabe dar y bendecir más allá de lo que la mente puede concebir. En cambio, la ingratitud ensombrece la mirada, promoviendo el aislamiento del Padre y minando la fuerza vital que nace de su gracia. Por eso, Dios reprueba esta actitud, no para demandar aplausos vacíos, sino porque sabe que sin la gratitud, el ser humano vive ajeno al milagro de cada nuevo día y pierde la oportunidad de crecer en la alegría, de saberse amado y sostenido por una mano que no falla. Así, cultivar un espíritu agradecido no es solo un acto de obediencia, sino una llave que abre la puerta a una comunión más rica y a la bendición que emana de un corazón siempre dispuesto a rendir honor al dador de todo don perfecto. La envidia representa una actitud que corroe la paz interior y sabotea la comunión con Dios, porque consiste en mirar lo que otro posee, tanto en lo material como en lo espiritual, y desearlo de tal manera que emerge la amargura o el resentimiento por no tenerlo uno mismo. Este veneno afecta las relaciones personales, siembra discordia en la comunidad de creyentes y revela una carencia de gratitud por lo que el Señor ha otorgado a cada quien. En las Escrituras
aparece en casos como el de Caín y Abel, donde la envidia desencadenó el primer asesinato registrado. Caín no soportó que la ofrenda de su hermano fuera recibida con agrado, y esa semilla de inconformidad lo llevó a un acto extremo. Quien se deja llevar por la envidia a menudo racionaliza esa actitud con frases como: no es justo que el otro tenga tanto, o ¿por qué yo no soy bendecido de la misma manera?, sin advertir que cada vida recorre un proceso diferente y que Dios distribuye talentos y oportunidades según su voluntad. Esa comparación continua con los logros ajenos instala una insatisfacción que impide al envidioso valorar la gracia que descansa sobre su propia existencia. El resultado es una inquietud que no haya reposo, una mirada que siempre detecta las ventajas en el prójimo y no aprecia las bondades que lo rodean. Al envidiar lo ajeno, se manifiesta también una falta de amor, porque en lugar de celebrar los triunfos y bendiciones de los demás, se ansía arrebatarlos o al menos disminuirlos para que no superen lo propio. Esa competencia velada se contrapone al mandato de amar al prójimo como a uno mismo, pues no hay genuino amor donde se codicia lo que el otro posee. Además, la envidia revela una concepción errada de la soberanía de Dios, insinuando que Él se equivocó al asignar dones o recursos. De esta forma, el corazón se endurece, ve con recelo a quienes prosperan y termina promoviendo discordias que rompen la unidad y la armonía que el Padre desea. El problema no radica en admirar cualidades o aspirar a superarse sanamente, sino en ansiar el bien del otro con un espíritu de rivalidad, rebajando su valor y negándole el derecho a disfrutar lo que ha alcanzado. En Génesis leemos cómo los hermanos de José lo envidiaron al punto de venderlo como esclavo, y también cómo esa hostilidad generó sufrimiento en toda la familia, hasta que Dios, en su misericordia, transformó el mal en un propósito mayor. De igual manera, hoy, la envidia puede llevar a la difamación, a minar reputaciones o a obstaculizar proyectos que el Señor usa para bendecir a otros. La cura para la envidia comienza cuando el individuo reconoce que cada uno recibe de Dios lo necesario para cumplir su misión y que no hay dos historias iguales. En vez de cuestionar por qué otro ha sido favorecido con cierto don o recurso, el alma agradecida identifica sus propios talentos y los desarrolla con humildad, confiando en la provisión divina. Quien supera la envidia celebra los avances del prójimo, entiende que su victoria no opaca la propia y se regocija al ver la mano de Dios brindando consuelo y prosperidad a quien la necesita. Así, la mente deja de desgastarse en comparaciones y reorienta su energía a fructificar el campo personal que se le ha encomendado. Cuando el corazón es purificado de la envidia, la persona experimenta libertad y paz, porque ya no vive midiendo logros ajenos ni sintiéndose menos. Al contrario, se abre a la admiración sincera, a la colaboración y a la comunión gozosa, sabiendo que el éxito de un hermano no reduce el amor ni la provisión que el Padre ha determinado para uno mismo. Entonces se restaura la humildad y la gratitud, y el fluir de la gracia divina se aprecia tanto en el propio desarrollo como en la bendición que llega a los demás, evidenciando así la victoria de la luz sobre un hábito oscuro que en definitiva Dios aborrece por el daño que siembra en el corazón del hombre. La dureza de corazón se erige como una actitud que entorpece la relación con Dios, porque encierra al hombre en una coraza de insensibilidad hacia todo llamado a la transformación. No es la simple obstinación de quien, en un momento puntual, no desea ceder. Se trata de un estado persistente en el que el individuo decide protegerse tras una barrera de escepticismo y de defensa propia, negándose a reconocer la voz divina que le invita a la entrega. Esta dureza se manifiesta cuando, pese a múltiples señales, testimonios o confrontaciones amorosas, la persona permanece impasible, reprimiendo la conciencia para no admitir que debe arrepentirse o cambiar de rumbo. En las Escrituras se ve como el faraón de Egipto ilustró esta dureza al enfrentar las plagas que Dios enviaba a través de Moisés. Aunque presenciaba milagros que no dejaban lugar a duda, su corazón se rehusaba a inclinarse ante el Señor y,
sistemáticamente endurecía su actitud cada vez más. Esa persistencia en no ceder trajo consecuencias devastadoras para su pueblo y para su propia vida, evidenciando que la terquedad ante los designios divinos no solo bloquea la bendición, sino que acarrea daño a quienes rodean al obstinado. De igual forma, hay hoy quienes, tras recibir mensajes claros del Espíritu, optan por aferrarse a su orgullo, negando que requieran guía o corrección, y así posponen la oportunidad de experimentar la misericordia y el poder transformador de Dios. La dureza de corazón no siempre se exhibe de manera explosiva. A menudo actúa de forma silenciosa, alimentada por la desconfianza o el resentimiento, y cerrándose ante todo llamado a la reconciliación y la humildad. La persona en esta condición puede sostener justificaciones muy razonadas para su actitud, culpar a los errores que ha visto en líderes religiosos, a las decepciones vividas en la comunidad de fe o al sufrimiento que no halló consuelo. Sin embargo, por legítimos que sean esos dolores, el endurecimiento perpetúa el distanciamiento de la fuente de la sanidad, puesto que rehúye la mano que podría restaurar y no cede ante la sinceridad que se necesita para recibir el consuelo divino. Este endurecimiento impacta las relaciones interpersonales, aludiendo a una frialdad que desoye los ruegos de reconciliación o que pretende ignorar las emociones ajenas. Así, no solo se apaga la interacción con lo alto, sino que el amor entre los seres humanos se ve entorpecido, ya que la persona forja una especie de barrera emocional en la que ni Dios ni el prójimo pueden penetrar. La fe, en lugar de florecer, se ve marchitada, porque el corazón duro no admite el agua viva que el Padre envía para ablandar la tierra reseca de la indiferencia. Frente a la dureza de corazón, la Escritura no deja de mostrar la compasión de Dios, que llama con paciencia a la suavidad y al arrepentimiento. El profeta Ezequiel anunció la promesa de que el Señor quitaría el corazón de piedra y pondría uno de carne, simbolizando la posibilidad real de un vuelco interior que reemplace la obstinación por la docilidad. Pero para que ese trasplante espiritual ocurra, la persona ha de reconocer la necesidad y no aferrarse a la resistencia que elude todo trato sanador. De nada sirve contemplar maravillas si el interior permanece sellado por el orgullo o el temor. La clave radica en abrirse con humildad, confiando en que el que comenzó la buena obra puede también ablandar el corazón más reacio. El efecto de un corazón endurecido es una progresiva ceguera a las bendiciones diarias, aunque Dios extienda provisión, protección o consuelo. El obstinado no lo asume como un acto de gracia, sino que lo ve con frialdad o atribuye lo ocurrido a la casualidad. Poco a poco se cristaliza en un escepticismo que ni siquiera los testimonios más evidentes logran conmover. Es en ese punto que el endurecido pone en peligro su salvación, pues rechaza sistemáticamente la voz del Espíritu que lo exhorta a la conversión y a la fe viva. Aún así, el amor divino sigue llamando con persistencia, ofreciéndole ocasiones para que se desprenda de la cerrazón. Momentos de crisis, de fracaso o de reflexión profunda pueden llegar a ser la brecha por la cual la luz atraviese. Si la persona aprovecha ese instante de debilidad para reconocer su verdadero estado y pedir auxilio al Creador, la dureza puede desmoronarse, sustituyéndose por la sensibilidad de un corazón renovado. Ese cambio suele traer un alivio indescriptible al descubrir la ternura de un padre que no se cansa de brindar otra oportunidad. En conclusión, la dureza de corazón aparece como un gran obstáculo que desagrada a Dios, no porque Él carezca de recursos para ablandarla, sino porque el hombre decide mantenerla erguida, rechazando el tierno toque de su misericordia. El llamado divino es a dejar la coraza, a no insistir en una defensa que, en lugar de salvaguardar al alma, la aísla de la fuente de toda bendición. Una vez que la dureza es vencida por la humildad y la sinceridad, la comunión con el cielo fluye con libertad, y la vida del creyente se enriquece con la realidad de un Dios que sigue hablando, sigue amando, y sigue dispuesto a derribar cualquier muralla levantada por la insensibilidad del corazón humano. El chisme y la murmuración se erigen como actitudes que desgastan la armonía y entristecen a Dios.
porque a través de ellas la lengua se utiliza para dividir y sembrar desconfianza. No se trata únicamente de difundir rumores maliciosos, sino también de las conversaciones aparentemente inocentes, que tras un velo de interés o preocupación exponen la vida ajena o la reputación de alguien sin verdadera necesidad ni espíritu constructivo. El daño se hace notable cuando el chisme actúa como una sutil semilla de discordia. Quien lo practica entrega otros detalles que incitan a mirar con recelo o a juzgar sin misericordia. Antes de que la persona afectada sepa lo que ocurre, su nombre circula por los labios de la comunidad en medio de versiones que a menudo se deforman. Las escrituras alertan sobre el poder de la lengua. El libro de Proverbios, por ejemplo, describe cómo la murmuración separa a los mejores amigos y siembra enemistad en la comunidad. El apóstol Santiago destaca que aunque la lengua es un miembro pequeño, puede incendiar un gran bosque, dando a entender que un comentario malintencionado o fuera de lugar puede desatar consecuencias que afectan por largo tiempo la relación entre hermanos. El chisme funciona como una chispa que enciende pasiones negativas, impulsando a los oyentes a la suspicacia y a malinterpretar los hechos, lo cual entorpece la confianza tan necesaria para la comunión entre los hijos de Dios. Esta práctica no se fundamenta solo en el ánimo de dañar. A veces, quien murmura se justifica diciendo que solo está compartiendo una opinión o preocupación por el prójimo. No obstante, en la raíz suele haber un interés por llenar de contenido morboso la conversación, un deseo de tener algo interesante que contar, o incluso un afán de autodefensa al exponer errores ajenos para eclipsar los propios. Con el paso del tiempo, esa actitud conforma un hábito en el que no se distingue el intercambio de información útil de la curiosidad malsana. El resultado es la erosión de la empatía y el aumento de la crítica destructiva, encajando en un círculo donde el error ajeno se convierte en la comidilla que condena en vez de la oportunidad de tender una mano para restaurar. El chisme se convierte en un muro que dificulta el amor mutuo, en una atmósfera donde se murmura. El hermano o la hermana teme la traición de la palabra. La fraternidad se enfría y se generaliza la sospecha. ¿Qué dirán de mí cuando yo no esté? De esta forma, la compasión y la sinceridad pierden terreno, reemplazadas por la precaución y a veces la hipocresía, pues cada uno intenta resguardarse de un eventual comentario que lo desacredite. Dios, que anhela ver a sus hijos edificándose recíprocamente, mira con desagrado cómo la lengua puede demoler en instantes lo que se construyó con esfuerzo. Además, la persona que propaga rumores y críticas a escondidas no se atreve a abordar la situación cara a cara con la intención de reconciliar o instruir, contradiciendo el modelo bíblico de corregir con amor. Para quien consiente en murmurar o escuchar ese tipo de comentarios, el corazón se expone a la dureza y al juicio ligero. Al poner la atención en los defectos de otros, se tiende a ignorar las propias carencias, cerrando el paso a la humildad que posibilita la corrección personal. Deja de verse al otro como un ser frágil, digno de ayuda o consejo, para contemplarlo como una fuente de burlas o críticas que entretienen. Esa mirada carente de gracia contrasta abiertamente con el espíritu de perdón y restauración que Dios quiere implantar en cada creyente, promoviendo una familia espiritual donde el error se confronte con paciencia y respeto, no con desprecio. Pero la fuerza para frenar el chisme y la murmuración no sale del simple control de la lengua. Se origina en el interior, cuando se adopta la perspectiva de Dios llena de misericordia. Quien comprende que su propia vida ha sido cubierta de gracia, se abstiene de divulgar fallas ajenas sin una intención sanadora. En lugar de la excitación por desvelar secretos, nace la responsabilidad de resguardar la dignidad del prójimo. Y si hay algo que abordar, hacerlo directamente, buscando la reconciliación y el bien común. El ambiente así propiciado no solo agrada al Padre, sino que crea una comunidad de confianza y respeto. Dios rechaza el chisme y la murmuración porque destruyen lo que Él pretende construir: unidad y amor. Cuando quienes aman la verdad eligen abstenerse de palabras destructivas,
se alza un testimonio poderoso. No es censura, sino el compromiso con el lenguaje que edifica. El deleite del Espíritu se hace evidente en un pueblo que, lejos de consumir chismes, se enfoca en la oración y el consejo sensato, trabajando por rescatar al caído y cubriendo al frágil. Así, el chisme pierde su fuerza, se vuelve extraño y antinatural en un entorno iluminado por la compasión, y la obra divina prospera en medio de la sinceridad y la ayuda mutua, tal como el Señor lo diseñó. La pereza espiritual es una actitud que desagrada a Dios, porque encierra la vida de fe en la apatía y en la indiferencia, dando lugar a un estado donde ya no se busca con anhelo la comunión, ni se cultiva la disciplina de la oración, del estudio de la palabra o del servicio a los demás. Esta actitud se manifiesta cuando alguien, tras un inicio entusiasta en la fe, se acomoda en la rutina y deja de alimentar el fervor interior. El descuido paulatino de las prácticas espirituales va apagando el fuego que antes ardía, hasta convertirlo en un rescoldo tenue que apenas calienta el alma. Con el tiempo, el creyente se vuelve un espectador pasivo de la obra de Dios, sin aportar su parte en la edificación del reino y sin profundizar en la intimidad con el Padre. El escritor de Hebreos hace referencia a aquellos que, pese a haber tenido un fundamento, se vuelven tardos para oír, como si su espíritu se hubiese aletargado en la comprensión y la acción de la verdad. Esta pereza no surge de la noche a la mañana, sino que se instala gradualmente. Un día se omite la lectura bíblica, al siguiente se posterga la oración hasta que el cansancio domina, y luego se hace habitual faltar a los momentos de comunión con otros creyentes, perdiendo la chispa que nutre el crecimiento en la fe. La consecuencia es un estancamiento en el conocimiento de Dios y una merma en la sensibilidad para captar la voz del Espíritu que habla en lo cotidiano. Así, la fe se vuelve inactiva, casi mecánica, sin pasión ni frutos visibles. La pereza espiritual acaba bloqueando la perspectiva eterna. El individuo se preocupa más por las urgencias y tentaciones del mundo inmediato que por buscar la sabiduría de lo alto, en lugar de invertir su energía en la construcción de un carácter maduro y en la relación con Dios. Cae en la inercia de la vida, dejando pasar oportunidades de servir, de adorar y de bendecir a otros. Es la actitud de quien, a pesar de las promesas que ha escuchado, deja que la llamita de su devoción se consuma en la repetición monótona del día a día. Cuando la Escritura advierte sobre los siervos perezosos, enfatiza que han enterrado sus talentos, temiendo el esfuerzo o el compromiso que implicaría multiplicarlos para la gloria del Señor. Esta dejadez contrasta con el modelo de Jesús, quien, aún en jornadas exhaustivas, buscaba al Padre de madrugada o en lugares solitarios para nutrir la comunión y renovar fuerzas. También choca con la exhortación paulina de orar sin cesar y no apagar el fuego del Espíritu. El perezoso espiritual, por el contrario, alega con frecuencia que no tiene tiempo o que ya sabe lo suficiente y sin darse cuenta se instala en la tibieza donde la sed de Dios se diluye y la vida cristiana se reduce a ritos esporádicos. El problema radica en que, a la larga, esta pasividad desemboca en insensibilidad al llamado divino, incapacidad de vencer tentaciones y apatía hacia la gran cosecha de almas que aguarda un testimonio vivo y encendido. Por otro lado, la pereza espiritual no solo daña el crecimiento personal, sino que influye en el cuerpo entero de la iglesia. Quien se recluye en la comodidad y deja de servir o de participar en la obra del Señor, limita la fuerza colectiva que podría impactar a la comunidad. La Biblia señala repetidamente la importancia de cada miembro en el funcionamiento pleno del cuerpo de Cristo, y la pasividad de uno afecta la edificación y el estímulo que cada creyente puede ofrecer al resto. Donde hay pereza, se reduce la pasión por colaborar en proyectos misioneros, se debilita la asistencia a actos de enseñanza o adoración, y se pierde el entusiasmo de compartir el Evangelio con quienes todavía no conocen la verdad. Para revertir esta actitud,
Se precisa un despertar interior promovido por el Espíritu Santo. El creyente necesita abrir los ojos a la realidad de que sin el oxígeno que da la búsqueda continua del Padre, su fe se ahoga. El remedio incluye rescatar disciplinas sencillas, como leer la palabra con regularidad, orar con constancia y congregarse con corazones afines para reavivar el fuego que parecía apagado. Además, pide un arrepentimiento sincero, reconociendo que la comodidad y el desgano han ocupado un lugar que debería ser habitado por la pasión por Cristo. Entonces, al recobrar el celo, se reencuentra el gozo de servir y el espíritu recobra vida para escuchar la voz de Dios, experimentar milagros y sostener un testimonio vibrante. La pereza espiritual no es un mero descuido puntual. Es una de las causas por las cuales el creyente se vuelve infructífero y pierde la visión de lo que Dios quiere realizar a través de él. El Señor desea una iglesia despierta, una mente activa en discernir y obedecer su voluntad y un corazón encendido que no se acostumbre a lo mediocre. Cada día, ante la tentación de ceder a la inercia, se presenta la posibilidad de avivar la llama, de decidir buscar con intencionalidad y de crecer en el conocimiento del Altísimo. En esa elección de combatir la pereza, la gracia de Dios se hace real, proveyendo nuevas fuerzas y motivaciones para perseverar en la carrera de la fe y brillar con la luz que solo quienes se mantienen alerta y activos en el Espíritu pueden proyectar. La vida espiritual no se define únicamente por lo que se hace en público o por las apariencias que se mantengan ante los demás, sino por la disposición sincera que habita en el corazón. Quienes aman a Dios deben estar alertas a las actitudes que, sin notarlo, pueden desconectar su alma de la comunión con el Padre. La soberbia congela la humildad que permite crecer. La desobediencia diluye la fuerza de la obediencia que conduce a la bendición. El resentimiento envenena el deseo de reconciliación. La hipocresía encubre las motivaciones reales con una máscara que engaña a los propios ojos. La ingratitud oculta toda la gracia recibida detrás de la queja. La envidia carcome la paz y niega la posibilidad de alegrarse por el bien ajeno. La dureza de corazón levanta muros que el amor de Dios desea derribar. El chisme siembra la desconfianza y dispersa la unidad, y la pereza espiritual adormece el fuego interior que alumbra el camino de la fe. Dios no reprueba estos hábitos por capricho, sino porque conoce cuánto daño hacen a la libertad y la alegría de sus hijos. Cada una de estas actitudes, cuando se arraiga, va separando el corazón de la luz divina y alejando la mente de esa conciencia de que vivir en sintonía con lo alto es un privilegio que no debe desperdiciarse. El cielo no se edifica con apariencias ni con palabras vanas, sino con la transformación sincera que empieza en la intimidad del alma, cuando se decide abandonar la dureza y dejar que la voz de Dios moldee el carácter. Ante cada actitud que desagrada a Dios existe el llamado a un cambio real. Allí donde el orgullo ha imperado, se puede erigir la humildad que reciba la corrección. Donde la envidia reinaba, florece la generosidad que se goza en el triunfo del otro. Donde la pereza espiritual detenía el desarrollo, se enciende el fervor que alimenta la comunión y el servicio. La gracia divina está disponible para reorientar, limpiar y robustecer el corazón que se muestra vulnerable. El Señor, sabiendo cuán débiles podemos ser, extiende siempre una nueva ocasión de arrepentimiento y restauración. La fuerza de la fe se revela al soltar cada una de estas malas actitudes. Con la soberbia derrotada, la desobediencia rendida, el resentimiento desactivado, la hipocresía desmantelada, la ingratitud cambiada por agradecimiento, la envidia sofocada por la celebración del éxito ajeno, la dureza de corazón disuelta en mansedumbre, el chisme y la murmuración reemplazados por palabras de edificación, y la pereza espiritual vencida por la perseverancia. El creyente se alinea con el carácter que Dios anhela en sus hijos. Uno que busca con honestidad la verdad y vive en el gozo que solo el caminar recto puede otorgar. Dios, que no deja de amar, desea un pueblo que refleje su santidad y su ternura. Y esa meta se persigue no con pasos de perfección inmediata,
sino por la senda del arrepentimiento continuo y la disciplina de cada día. Quien decide soltar estas actitudes se abre a las bondades que el cielo derrama. La paz de saberse en amistad con el Creador, la claridad para andar sin tropiezos en la confusión del mundo y la alegría de contribuir a una comunidad donde abunda la sinceridad y el amor. Así, los hijos de Dios se convierten en luz y sal, testigos de una fe que no se basa en apariencias, sino en la vivencia real y transformadora del Evangelio. Señor amado, hoy me presento ante ti reconociendo que a veces mi corazón se inclina hacia actitudes que te desagradan, y en mi debilidad he caído en el orgullo, el resentimiento, la pereza de buscarte o la envidia que ciega mi mirada a tus bendiciones. Te pido que viertas tu luz en cada rincón de mi alma, para que vea con claridad dónde he fallado y tenga el coraje de arrepentirme. No quiero mantener la hipocresía que aparenta devoción, mientras mi interior lucha con la dureza o con la murmuración que hiere a mis hermanos. Deseo que tu Espíritu Santo quebrante mi dureza y limpie mi lengua de palabras que dividen, que arranque de raíz toda ingratitud y me enseñe a vivir con el gozo de la gratitud diaria. Toma mis ojos, mi mente y mis afectos y ordénalos según tu voluntad, para que no ceda a la desobediencia ni al desánimo en la oración o en la disciplina de tu palabra. Te ruego que me muestres el poder transformador de tu gracia, para que estas barreras no sean barreras definitivas, sino puertas que, al abrirse con tu ayuda, me conduzcan a una fe más firme y a una comunión más profunda contigo. Hazme entender que sin ti no puedo vencer estas tendencias, pero contigo, cada actitud indigna puede quedar atrás, permitiendo que tu amor se asiente en mi vida y la renueve por completo. Otórgame la humildad de admitir mis faltas y el coraje para corregirlas, sabiendo que tu misericordia es inagotable y que siempre estás listo para restaurar al que se acerca con un corazón sincero. Hoy me dispongo a caminar con integridad, a cuidar mis palabras, a cultivar la santidad y a servir sin aparentar, reconociendo que todo lo bueno que produzca nace de tu gracia, no de mis méritos. Gracias, Señor, por llamarme con paciencia y por prometer la victoria a quien te obedece. Me rindo a ti, confiando en que cada mala actitud quedará atrás y tu luz reinará en lo más hondo de mi ser. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy te marchas con la conciencia de que estas actitudes que desagradan a Dios no son simples inclinaciones pasajeras, sino muros que entorpecen la comunión con el Creador y la armonía con tus semejantes. Sin embargo, no te vas vacío. Recuerdas que en cada uno de esos tropiezos hay una puerta de salida abierta por la gracia que el Padre te brinda para que dejes atrás la dureza, la envidia, la hipocresía o la pereza que ha frenado tu crecimiento. Que tu corazón hoy se incline a la sinceridad de reconocerlas y la valentía de corregirlas, confiando en que no estás solo en este proceso. El mismo Dios que señala el error es quien provee la fuerza para vencerlo y te llama a caminar en humildad, obediencia, gratitud y misericordia. Lleva contigo la certeza de que el amor de Dios no se aparta, pues si rindes tu voluntad con sinceridad, Él borrará cada falla y te renovará cada mañana, guiándote hacia una vida íntegra que refleje su luz. Amén.